introducir un poco en este tema hablando de las cefaleas, ¿no? Sí. Y los tipos de cefalea que existen y que sufre la gente tan, no sé, asiduamente últimamente, por distintos factores. Sí. Te quería contar un poco a propósito de las consultas que nosotros recibimos. Es frecuente que la gente nos consulta por cefalea, de hecho, creo que todos tenemos familiares, conocidos que se quejan de dolor de cabeza, como vulgarmente se lo conoce, y son varias las causas que pueden dar este síntoma. Entonces, lo que te traje es un esquema un poco para mostrarte los diferentes tipos de cefalea, las diferentes causas que generan cefalea, y te voy a hacer principal hincapié en un tipo de cefalea, que es la cefalea tensional, que es la más frecuente y que quizás es la que más vemos nosotros en el consultorio, porque muchas veces la patología de la columna cervical da como dolor reflejo, dolor de cabeza, y bueno, contarte un poco qué se puede hacer con ese tipo de cefalea tan frecuente que afecta a tanta gente, y bueno, eso. Bueno, a ver si tan frecuente que ves en el consultorio, decís, y tan frecuente de lo cual te sentís quejar en casa, porque también. Un mal que sufro hace años y bueno. Sí. A ver, ¿qué nos pasa a la mayoría, ¿no? A la mayoría de las mujeres, ¿no? Sobre todo, los hombres también. ¿Se han sacado estadísticas? No. Pero es más frecuente, yo hablo con alguna amiga, alguna conocida, siempre las mujeres nos quejamos de este tipo de dolor de cabeza tensional que uno en realidad lo llama contractura. Estoy contracturada y eso genera que me duela la cabeza, ¿no? Sí. Quizá tiene que ver con la falta de ejercicio físico. Yo no lo connotaría con una cuestión de género. Me parece que la cefalea tensional y la cervicalgia es una cuestión que tiene que ver más con el sedentarismo, con la falta de actividad física, que con una cuestión de género. Bueno, como nosotros nos pasa con vos puntualmente, tus quejas de dolor de cabeza y dolor de cuello, yo te explico habitualmente un poco lo que te quiero contar hoy. Bueno, mostrarte un poquito qué podemos hacer, qué se puede hacer con este síntoma que tan frecuente es. Bien. Así que bueno, te traje un esquema para contarte un poco los diferentes tipos de cefalea que existen. Mirá, en el esquema de la izquierda tenemos cómo duele la cabeza cuando un enfermo tiene una sinusitis, ¿sí? Esto también es muy frecuente de ver. Enfermo que se queja de dolor en la parte frontal, también en la parte de los maxilares, habitualmente se acompaña de una secreción mucosa por las fosas nasales. Ese es el típico dolor que todos hemos tenido en algún momento de la vida, es la cefalea por sinusitis, ¿sí? Tan frecuente de ver. La cefalea en racimo ya es un tipo más infrecuente de cefalea, generalmente la manejan los médicos neurólogos, y esto es un tipo más raro, ¿sí? Acá el dolor se concentra alrededor de un ojo y el diagnóstico generalmente es patrimonio de los médicos neurólogos. Acá lo que te contaba, la cefalea tensional. La cefalea tensional, el síntoma característico es el sentir que te aprietan como una vincha, ¿no? Como una vincha que te aprietan alrededor de la cabeza, que generalmente se acompaña de dolor en el cuello, en la columna cervical y que se irradia a la cabeza. Y por último, la migraña, que la característica más importante es el dolor y náuseas, con en algunos casos síntomas visuales, pero que se localiza en una hemicara, ¿sí? O sea, en la mitad de la cara, ¿sí? De todas estas, la que más frecuente vemos nosotros en el consultorio es la tensional, por lejos, ¿sí? Y como vos contabas, tiene que ver con quizá el estrés, con ciertas posturas que están relacionadas con lo laboral, y el tratamiento va por ese lado, ¿no? O sea, yo siempre le recomiendo a los pacientes que hagan yoga, que hagan pilates, que vayan a la pileta, que hagan actividad física. Mucha de esta contractura muscular, que en las imágenes se traduce habitualmente como una rectificación de la columna cervical, porque es lo que uno ve en la imagen, traducción de la contractura de los músculos, se trata con cambios terapéuticos en el estilo de vida. Y lo más frecuente, lo más efectivo es la actividad deportiva, y dentro de lo que uno puede hacer está hacer yoga, hacer pilates, ir a la pileta, hacer natación, entre otras cosas. Y bajar un cambio, ¿no? Porque el Sin estrés duda, tiene mucho que ver. Sin duda. Es terapéutico también. Claro, y ciertas posturas que uno adopta durante la actividad laboral, como puede ser lo que haces vos frente a una cámara, la tensión que eso genera, lo que hacemos nosotros en un quirófano, posturas fijas durante mucho tiempo, generan contractura patológica de los músculos, que el tratamiento no va por tomar una pastilla, más allá de que transitoriamente uno puede mejorar el síntoma,
el tratamiento va por fortalecimiento de los músculos a través de una actividad deportiva, la relajación a través de actividades como por ejemplo yoga, que son muy efectivas en ese tipo de síntomas. Bueno, bien, ahora, esto de la cefalea, los distintos tipos de cefalea, ¿deriva en un diagnóstico puntual que puede llegar a ser quirúrgico? Mirá, hay algunas cefaleas, como te comentaba en una de las columnas que hicimos al respecto de la patología vascular, donde el enfermo refiere una brusca cefalea, una cefalea de comienzo súbito, que habitualmente se refiere como la peor cefalea de su vida. En ese caso, uno debe descartar patologías como, por ejemplo, la ruptura de un aneurisma cerebral. En ese caso, hablamos de una cefalea que tiene un tinte distinto a lo habitual. Hay otras causas de dolor en la región facial, de lo cual te quiero hablar puntualmente, que entran dentro de lo que es el diagnóstico diferencial de la neuralgia del trigémino. Y de eso te quiero hablar puntualmente porque vemos muchos pacientes que deambulan con este diagnóstico, dan vuelta y en realidad no conocen las alternativas actuales que tenemos de tratamiento para ellos. La neuralgia del trigémino es un cuadro que se caracteriza por un fuerte dolor que comienza en forma repentina, brusco, como una electricidad que recorre parte de la cara del enfermo, puede recorrer tanto la región de la frente como la región del pómulo o la región de la barbilla, dependiendo de la parte del nervio que afecte. La característica principal es que es brusca, es como una corriente eléctrica y muy discapacitante para la vida del paciente. Generalmente es desencadenada por el roce del cepillo dental cuando se lavan los dientes o incluso cuando toman agua. O sea, es muy discapacitante la sintomatología. En mi experiencia es la de ver gente que convive con esta sintomatología durante años, da vueltas habitualmente por consultorios odontológicos, siempre se interpreta el cuadro como una neuralgia odontológica, incluso he visto casos donde se han sacado diferentes piezas dentarias de alguna manera intuyendo que el dolor provenía de ahí y el paciente sigue con los síntomas a pesar de esos gestos y lo que tiene en última instancia es una neuralgia del trigémino, que en última instancia se genera fisiopatológicamente por el contacto del nervio trigémino con una arteria que lo va rozando cuan cable que es rozado por alguna estructura. Imagínate un cable rozando contra un palo, ¿no? Sí. Genera una lesión de la vaina que recubre al cable y el cable hace chispazos y esos chispazos cuando pasan en el nervio, en este caso la arteria tocando al nervio, genera la sintomatología dolorosa de esa electricidad que es la neuralgia del trigémino. Bien, ¿y hay una cirugía que pueda llegar a terminar con este dolor tremendo? Sí, te muestro un poquito en el esquema, ahí te paso, a ver si podemos verlo. Ahí está, no, esa no. Bueno, te cuento si no, chicos. Es la que sigue. Bueno, te cuento un poco qué es lo que hacemos. Habitualmente cuando hay una neuralgia del trigémino se comienza con el tratamiento médico, ¿sí? Existen fármacos que se utilizan en primera instancia para tratar el dolor que genera este conflicto entre una arteria pequeña del cerebro y ahí está, ese es el esquema. ¿Sí? Fíjate, es el nervio trigémino que está acá. El nervio tiene tres ramas, una rama que va a la frente, una rama que va acá al pómulo, como te contaba, y otra que va a la parte de la mandíbula. Dependiendo cuál sea de las ramas que esté afectada, depende cuál es la región de la cara que le molesta al enfermo. Siempre comenzamos, como te contaba, con tratamiento farmacológico, se usan drogas que sirven para el manejo del dolor y cuando el dolor no es manejable con tratamiento farmacológico, recurrimos a las cirugías. Sí. Lo primero es esto que te muestro, que es una neurolisis transoval, ¿sí? En la neurolisis transoval, como ves acá, esta aguja pequeña se coloca a través del pómulo, se lleva la punta de la aguja hasta el lugar a donde está la salida del nervio del cráneo. El nervio sale de dentro del cráneo por la base del cráneo y de ahí se dirige al resto de la cara. Llevamos la punta de la aguja al lugar a donde el nervio sale del cráneo y se inyecta una sustancia que es un alcohol que lo que hace es genera cierta lesión alrededor del nervio para mejorar el dolor, ¿sí? Eso es como habitualmente se comienza el tratamiento cuando lo farmacológico ya no da efecto. Cuando el
ese tratamiento que te mostré, que es parecido a lo que te contaba con el bloqueo de la columna, no da resultado, pasamos a la cirugía, ya la cirugía convencional. Acá, fíjate, lo que te muestro es, este es el nervio trigémino, esta es la arteria que te contaba que está rozando al nervio y lo está molestando cuán palo molesta a un cable, y acá lo que ves es un algodoncito que colocamos quirúrgicamente separando un poco la arteria del nervio. Este es el tratamiento definitivo que existe para la neuralgia del trigémino, se llama descompresión neurovascular, porque descomprimimos el nervio de la arteria que lo está irritando, que lo está molestando, que está generando este chispazo que el enfermo lo siente como un dolor discapacitante. Bien, y el abordaje, digamos, ¿por dónde entran ustedes? ¿Por la cabeza, por la cara? El abordaje es por el cráneo. Por el cráneo. Esto se aborda por la zona de la nuca. Vos ten en cuenta que el nacimiento del nervio trigémino del tronco cerebral, o sea, el lugar a donde llega el nervio, se encuentra en la parte de la nuca. Nosotros esto lo operamos a través de la nuca. Hacemos una pequeña ventanita en el cráneo, accedemos al nervio, todo con microscopio, encontramos la arterita que está molestando al nervio, la separamos y colocamos un algodoncito, que es un teflón, que lo que hace es separar la arteria del nervio, y de esa manera solucionamos este conflicto que era del roce permanente. Vos ten en cuenta que una arteria se mueve tantas veces, el corazón late. Por lo tanto, tenemos en una persona normal 80 veces por minuto, está pegándole al nervio, y ese roce permanente genera la lesión de la membranita que recubre el nervio. Eso genera lo que te contaba, ese chispazo del nervio, y lo que hacemos nosotros es separarlo con ese algodoncito para que ese conflicto desaparezca y el enfermo mejore, a punto tal que muchos dejan de utilizar fármacos por boca. Bien, debe ser tremendo, pero lo bueno es que tiene solución. Sí. Ojalá le haya servido esta columna a la gente que tiene estos síntomas y que aún no tiene diagnóstico. A prestar atención entonces. Sí, incluso te quiero recalcar algo. Yo he visto gente con ideas suicidas, incluso, o sea, con pensamientos, yo te lo he contado. Que dicen, no puedo vivir. Exactamente, no puedo seguir viviendo con no pueden convivir con la sintomatología porque la verdad que es muy discapacitante. O sea, levantarse todas las mañanas, el solo contacto del cepillo dental con los dientes, generar esta casi picana en la cara, porque la descarga es muy, muy discapacitante. La verdad que se torna invalidante para los enfermos, y que exista una modalidad de tratamiento que es con cierta seguridad, obviamente con los riesgos lógicos de cualquier cirugía, me parece que es necesario que todos lo sepan. Bien, Carlos, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, y nos vemos la próxima.